de 244 personas. Gloria a Dios. Dios tiene un mensaje para ti y para mí. Hoy Dios quiere decirte que Él quiere estar en casa, Él quiere habitar en tu casa, Él quiere estar en tu corazón, en tu vida, en tu servicio, en tu ministerio. En cada momento en que tú abras tu corazón, el Señor quiere estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque, querido hermano, animador de asamblea, músico de Dios, cuando tú dejes entrar al Señor a tu casa, a tu vida, entonces va a suceder algo grande, algo poderoso. Tus asambleas van a ser diferentes, tu música va a ser diferente y ese es el objetivo, porque no se trata de mí, recuerden esto, sino se trata de Él. A Él sea toda la gloria. Dice el Salmo, no a nosotros, Yahvé, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Y mira, querido hermano, dice la palabra de Dios que pasó poco tiempo cuando se corrió la voz, que había un hombre ahí que sanaba, que liberaba, que tenía el poder de Dios. Y entonces en ese momento dice que, que él estaba en su casa. Sabes, hermano, cuando Jesús está en la casa, cuando Jesús está ahí, suceden cosas poderosas. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17, dice que un día estaba enseñando y había allí sentado algunos fariseos. Y había también unos doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judá. Y de Jerusalén, perdón, dice, y el poder del Señor le hacía obrar curaciones. Cuando Jesús está, comienza a moverse un poder de Dios. Cuando Jesús está en tu vida, en tu servicio, comienza a moverse el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy venimos a compartirte, querido hermano, que has dicho sí al Señor, que le has dicho, Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero que yo quiero servirte a ti, Señor. Y déjame decirte que cuando Jesús está presente en algún lugar, la atmósfera de ese lugar se transforma. Amén. Él es el protagonista de ese lugar. Él es el que realmente está vivo y presente en tu servicio. Y cuando Él llega a casa, querido hermano, mira, te lo voy a decir de esta manera. Yo me pongo a pensar, antes de que Jesús comenzara su misión, quizás Jesús estaba ahí en su casa y quizás estaba, esto no lo dice la Biblia, pero quizás estaba ahí con su madre María, con nuestra madre, estaba ahí con José, quizás haciendo, ayudándole en la carpintería, no sé yo me imagino esto, ¿sí? Esto no dice la palabra. Pero yo me imagino que llegaba gente con Jesús y no sucedía nada, no pasaba nada, pero cuando empieza su misión, hermano, podemos ver en la palabra de Dios, en los evangelios, que cuando llega Jesús parece que todo está en aparente calma. El ciego está ahí, el que no puede caminar está allí, el que no puede hacer muchas cosas está ahí, pero cuando llega Jesús, empieza a haber una serie de situaciones. Las cosas comienzan a sanar, empieza a haber liberación, empieza a levantar el caído. Cuando Jesús está, empieza a manifestar su poder. Cuando Jesús está, reconstruye familias, reconstruye matrimonios, transforma culturas, rompe estructuras y renueva hasta la sociedad completa. Querido hermano, ¿por qué te digo esto? Porque nuestro servicio, en nuestra música, en cuando animamos, cuando estamos llevando un momento de asamblea, si es Jesús el que está ahí, entonces van a comenzar a suceder cosas poderosas, porque la presencia de Dios está ahí. Él no pierde tiempo. Escucha esto. Jesús, al ver que llegaba mucha gente, no desaprovechaba la oportunidad para anunciar el reino de Dios con poder. Jesús no desaprovechó para los que habían acudido a verle, querido hermano.
y recibieron la palabra que convierte, que traspasa el corazón y toda intención más profunda. Y mira, déjame decirte que en el libro en donde estábamos viendo, en Lucas, perdón, es en Marcos, capítulo 2, versículo 1, dice que se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, mientras él les anunciaba la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima en donde él estaba y a través de la abertura practicada descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces ese paralítico lo sabemos que se levantó y fue sanado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no pierde el tiempo. Jesús, su misión es sanar. Jesús, su misión es liberar. Cuando Jesús iba y veía a un ciego, le decía: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Y les encargo sus micrófonos, mis hermanos. Ahí vamos a apagarlos. Listo. Querido hermano, escucha esto, mientras él anunciaba el reino de Dios, el poder de la palabra hacía obrar milagros. Y Jesús siempre estaba hablando, Jesús siempre estaba escuchando, Jesús siempre estaba sanando. Y yo quiero hacerte unas preguntas, querido hermano. ¿A qué has venido el día de hoy a esta reunión? ¿Para qué tú y yo estamos aquí? ¿En qué situación te encuentras y tal vez no sabes cómo salir de ella? ¿Qué buscas de Jesús? Y mira, estas preguntas tal vez te ocasionen el que comiences a pensar: ¿realmente por qué estoy aquí? ¿Realmente por qué hoy me conecté a este lugar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? Y dice la palabra de Dios: sincérate con Dios. Sé sincero, querido hermano. De la palabra de Dios, escucha esto, sale un poder para transformar vidas. Tiene poder para sanar, para liberar, quitar la depresión, desilusiones, angustia, desesperación. Al escuchar su palabra, nuestros pensamientos, querido hermano, nuestros sentimientos y emociones se ordenan en su perfecta voluntad. Escucha esto. Cuando está la palabra de Dios, es un arma poderosa para que sea transformado el corazón. Aumenta la fe, querido hermano, y entonces es cuando vienen curaciones, es cuando vienen milagros. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque si nuestro ministerio no sucede lo que Jesús vino a enseñarnos, o más bien si nuestro ministerio no se enfoca en el modelo de Jesús, algo está desconectado, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús venía, caminaba, encontraba a un endemoniado y lo liberaba, encontraba a un ciego y lo sanaba. Y si tú y yo en nuestras asambleas, cuando estás tocando, cuando estás dirigiendo un momento de oración de asamblea, no suceden estas cosas, hermano, entonces algo está sucediendo. Y sí, me atrevo a decirte, porque donde está Jesús está el poder, donde está el Espíritu Santo comienza a haber milagros, sanaciones, liberaciones, no por nosotros, sino porque Jesús está ahí, porque Jesús está en casa. Y sabes, hermano, yo quiero hablarte de 4 puntos. Y comienzo con el número 1. Lo que sale, escucha esto, lo que sale, punto número 1, lo que sale de la boca de Jesús tiene poder para sanar y tiene poder para la liberación. Querido hermano,
este es el punto número 1. Espero que lo puedas apuntar por ahí. Lo que sale de la boca de Jesús tiene poder para sanar, tiene poder para liberar. La palabra, hermano, está vigente. La palabra tiene poder. ¿Y por qué estamos hablando de la palabra, querido hermano? Porque la palabra transforma. Yo no me imagino alabanzas que le demos a Dios sin que traiga el respaldo de la palabra de Dios. Tú te puedes imaginar pararte en una asamblea sin que haya palabras, sin repetir, sin hablar de lo que Dios nos ha dicho, sin repetir las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Hermano, realmente cuando hablas palabra de Dios, cuando hablas realmente lo que Dios ha dicho, comienzan a suceder cosas poderosas. En Hebreos, hermanos, capítulo 4, versículos del 12 al 13, dice la palabra de Dios. Ciertamente es viva la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra, escucha esto, penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu. Vuelvo a repetir esto, me encanta. La palabra de Dios penetra y llega hasta la frontera entre el alma y el espíritu, hasta juntarse, y dice la palabra de Dios, hasta las junturas y la médula, y escruta los sentimientos, los pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. No hay para ella criatura invisible. Todo, escucha esto, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios. La palabra es espada de doble filo que penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu, hasta lo más profundo, hermano. Lo que tú y yo no podemos hacer, lo que tú y yo no podemos hacer, Él es el que lo hace. Él se encarga de penetrar hasta ese lugar donde realmente necesitamos ser sanos, donde realmente necesitamos ser liberados, donde yo me imagino al Señor sacando desde la raíz muchas de las veces tantas cosas que traemos ahí. Yo le llamo telarañas. Yo le llamo telarañas a esto, cuando realmente hay telarañas en nuestro corazón, en nuestra mente, y cómo el Señor en una asamblea, en un momento de servicio, vemos cómo el hermano se libera, vemos cómo el hermano empieza a llorar, vemos cómo el hermano se llena de gozo. Esa es nuestra misión, querido hermano. Esa es la misión, llevar la palabra de Dios a través de nuestros labios. Y yo te quiero preguntar, ¿realmente tú eres cercano a la palabra de Dios? ¿Realmente tú amas la palabra de Dios? ¿Realmente crees en las promesas escritas en su palabra? Hay tantas promesas que Dios nos ha dado. La palabra del Señor es la guía en todas las áreas, querido hermano, de tu vida. A mí de repente me han pedido, por gracia de Dios, predicar de temas X tema. Y todo, querido hermano, lo puedes encontrar en la palabra de Dios, absolutamente todo. Cualquier tema que tú quieras ver, la palabra de Dios tiene una respuesta. Cualquier cosa que tú tengas en confusión, la palabra de Dios viene a darte la respuesta correcta para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Así como el profeta Isaías, querido hermano, nos habla la palabra de Dios. En el capítulo 6, en los versos del 6 al 8, dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios.
se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y dice la palabra de Dios, y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Y yo dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Querido hermano, necesitamos a cada momento quemarnos, escucha esto, quemarnos con estas brasas encendidas, que toda nuestra vida esté llena de la palabra de Dios, que de nuestros labios no salga algo que no sea palabra de Dios, donde tú estés, no solamente en los momentos de asamblea, sino en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Tus labios necesitan reproducir siempre esa palabra de Dios de vida, que llena de amor, que libera. El simple hecho de escuchar la palabra de Dios transforma. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros? Sí, la lectura es Isaías, capítulo 6, versículo del 6 al 8. ¿Cuántos de nosotros, al momento de traer alguna preocupación, algún detalle, algún problema, el Señor nos habla a través de su palabra y es como un bálsamo que viene, transforma, nos renueva, nos da la alegría, el gozo, porque es la palabra de Dios viva que viene a avivar todo nuestro ser entero? Querido hermano, servidor, músico, animador de asamblea, necesitamos ser instrumentos afilados en su palabra, para que cada hermano y hermana, escucha esto, para que cada hermano o hermana que escuche nuestra oración al dirigirla, esté dotada de abundante palabra, que cuando escuche nuestro canto basado en la palabra traiga un poder sanador para la comunidad. Tenemos que ser muy claros en esto. Si la palabra de Dios es un respaldo, es el sustento de tu música, de tu oración, entonces va a venir a suceder algo poderoso en cada momento de oración, en cada momento de reunión, en cada grupo de oración, en cada asamblea. Dejemos usar y transformarnos, querido hermano, en un trillo nuevo y afilado. Él nos ayudará y nos usará con poder. Así lo dice la palabra de Dios. Y si tú estás apuntando, apunta esta palabra en Isaías, capítulo 41, versículos del 13 al 16. Voy a leer esta palabra que es impactante. Escucha, abre tus oídos a la palabra de Dios. Dice, porque yo, Yahvé tu Dios, te tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, gente de Israel, yo te ayudo. Oráculo de Yahvé. Y tu redentor es el Santo de Israel. Y si tú puedes subrayar esto que sigue a continuación ahí en tu palabra, dice la palabra de Dios. He aquí que te he convertido en trillo nuevo, de dientes dobles. Triturarás los montes y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en tamo. Los veldarás y el viento se los llevará, y una ráfaga los dispersará, y tú te regocijarás en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. Cuando esto es palabra de Dios, es necesario, mi hermano, que tú seas ese instrumento de Dios, cargado, dotado de la palabra de Dios. Isaías 41, versículos del 13 al 16. Oremos en este momento, querido hermano, y digámosle a Dios, dame, Señor, de ese espíritu que hay en tu palabra. Penetra en mí y hazme un hombre nuevo, un trillo nuevo, un instrumento nuevo. ¿Cuántos quieren ser un instrumento nuevo en el Señor? Levante su mano. Es un tiempo, querido hermano, de dejar que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestra alabanza, transforme nuestra palabra. Y la palabra de Dios nunca pasa, es viva y eficaz. Cuando tú estás cargado de la palabra de Dios, entonces hay un respaldo, hay un poder que viene de lo alto, y ese es el poder del Espíritu Santo.
Este es el número 1, vamos al número 2. Yo le digo a usted que iba a hablar de 4 puntos, comenzamos con el número 2. Y mi hermano, wow, esto es tremendo. Las amistades que te rodean. Mira, querido hermano, es bien importante esto en nuestro servicio. Yo te hablaba ahorita precisamente de que los amigos del paralítico subían a aquel lugar, hacían un hoyo para bajar a ese hombre y sabían que solo Jesús tiene el poder para sanar a su amigo. Había una confianza y una fe tremenda. Sabían que no importaba a lo que se enfrentarían al llevar a su amigo a los pies del Señor. Ellos no se detuvieron, querido hermano. Su fe estuvo a prueba, pero ellos decidieron ir a llevar a su amigo ante Jesús. Sabían que tenía que sanar, pero yo aquí te hago una pregunta, querido hermano. Primeramente, ¿será que yo soy ese paralítico? Cuestiónate en este tiempo, en este momento, en lo que tú estás viviendo. ¿Será que yo soy ese paralítico? ¿O cuál será alguna parálisis que yo tengo? Cuando tengo un pecado recurrente, hermano, o me encuentro en alguna situación en la vida, me quedo ahí en ese parálisis, estancado, dependiendo de esa parálisis. Hace poco yo les compartí a algunos hermanos y les decía, hay momentos que estamos en el desierto. Hay momentos de desierto y en los momentos de desierto nos damos cuenta que no hay nadie en quien nos dé de beber. En los momentos de desierto nos damos cuenta que no hay nadie en quien nos dé de comer, que no hay alguien que esté ahí. En los momentos de desierto nos damos cuenta que no dependemos de nadie y es ahí en los momentos difíciles cuando volvemos a depender completamente de Jesús, porque Él es el único que puede hacer algo en nuestras vidas. Eso, querido hermano, el tener una parálisis, el estancarte en el desierto es para cruzarlo, no para estancarte. Si tú has decidido estar en un desierto y poner tu casa de campaña en el desierto, créeme, hermano, que te vas a estancar. Y esto va a llevar a que tu ministerio empiece a estancarse. No va a haber cosas nuevas, no va a haber creatividad. Si tú dejas que tu parálisis, que muchas veces llevas ahí, como ese ciego de Jericó que le decía, Jesús, hijo de David, sáname, pero no fue hasta que él dio un brinco y dejó aquella ropa que llevaba ahí, aquellas cosas que venía cargando. Muchas de las veces, hermanos, estamos en el servicio, estamos llevando la oración, la asamblea, pero estamos cargados con tantas situaciones y es necesario que Dios sane primero nuestra vida para poder ser agua viva para otros. Eso es indispensable. Si no, tu ministerio entrará en un estanque. Tu vida espiritual, el área espiritual puede ser estancada, querido hermano. El área económica puede ser estancada. El área emocional puede estancarse. Y mira qué tremendo es, porque a veces yo me he topado con muchos líderes fuertes que se sienten estancados, que se sienten que no pueden más. Llega un tiempo de pandemia y lo vemos como algo negativo, cuando debería ser lo contrario. Yo siempre lo he dicho, yo creo que este tiempo de pandemia, aunque mucho nos ha pegado muy fuerte, pero se empiezan a escuchar más alabanzas, hay familias que oran, hay lugares que por las ventanas se empieza a oír oración, porque después de un desierto se dan cuenta las personas que solamente podemos depender del Señor. Y es ahí en tu propia casa, querido hermano, donde podemos alabar y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las personas paralíticas, hermano, le tienen miedo a lo que es diferente. Escucha esto.
Las personas paralíticas le tienen miedo a lo que es diferente. ¿En qué área tienes miedo de caminar, querido hermano? Me dicen que no se escucha. ¿Sí me están escuchando? ¿Me están escribiendo por aquí? Sí, ¿Sí se Chuy, se escucha? escucha súper bien. Ok, perfecto. Continúo. ¿En qué área de tu vida no estás avanzando, hermano? Y mira, yo te puedo hacer estas preguntas y me dirás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este tema, mi hermano? Cuando Jesús está en tu casa, suceden cosas poderosas, pero muchas de las veces nosotros como animadores de asamblea, animadores y músicos, la verdad es que traemos tantas cosas, estamos tan cargados que muchas de las veces expresamos lo que traemos nosotros y no lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque llegas a un momento, empiezas a alabar, pero alabas por tu necesidad y no por la necesidad de aquel hermano. Y entonces es necesario que acomodes eso y sepas que lo que va a hacer el Señor va a ser algo grande, claro, también en ti, pero necesitas aprender a dirigir conforme a lo que Dios te está diciendo muchas veces en la palabra, con lo que Dios está revelando a través de su pueblo. Hay personas que son exitosas en todas las áreas, hermano, pero en su vida espiritual no avanzan. Jesús quiere liberarnos de toda parálisis que hay en nuestras vidas. Y cuando nuestra área espiritual, escucha esto, cuando nuestra área espiritual se desarrolla en aumento, todas las demás áreas comienzan a dar frutos según Dios. Vuelvo a repetir esto. Cuando tu área espiritual empieza a ser fortalecida, todas las demás áreas, hay una atmósfera que empieza a cambiar, hay algo que empieza a sanar. Y es por eso, hermano, que tenemos que estar atentos en las amistades que te rodean. Ahí había esos hombres que decidieron enfrentar a todo, ir y abrir un techo. Yo no sé si se iban a meter problemas por tumbar ahí, pero ellos sabían, tenían la certeza de que Jesús le iba a sanar. Y fueron tan capaces de agarrar y subir a su amigo, llevándolo ahí sin importar nada. ¿Por qué? Porque era ahí el momento. Tú y yo, querido hermano, necesitamos desenvolvernos en ambientes de esa manera, en ambientes en donde estén personas a tu alrededor que sumen y no que resten, que bendigan y no que dividan. Sabes, hermano, ¿cómo son las personas que están a tu alrededor? Tú los puedes identificar en este momento. Piensa en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Tus amigos te llevan a Jesús. Y vuelvo a decirte esto, tus amigos de comunidad, tus hermanos de comunidad te llevan a Jesús. O tú eres uno de ellos que lleva a Jesús a los demás. ¿Son buena influencia en tu vida? ¿Te llevan a la vida, a la muerte o a la parálisis? Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿estás dispuesto a traer al encuentro con Jesús todos aquellos amigos que no andan en buenos caminos? Jesús es el camino, hermano, la verdad y la vida. Y sabes, querido hermano, a veces nos envolvemos tanto que olvidamos lo que hay afuera, olvidamos el necesitado, olvidamos aquel hermano. Y realmente tú y yo necesitamos siempre estar cargados de personas que tengan en su corazón a Jesús. Tú debes de ser un hombre, una mujer que sean capaces de decir, el Señor está conmigo. Y si empiezan problemas, tú debes de tener la certeza de que Dios te va a bendecir, tener la certeza de que nuestro Dios es poderoso y cuando Él te haga una promesa es porque esa promesa se va a cumplir. Hay amigos, querido hermano, que pueden llevarnos al alcohol, a las drogas, a un sexo desenfrenado, a relativismo, a libertinaje. Si tú identificas a esas personas, lo que tenemos que hacer, querido hermano, es llevarlas a Jesús, así como esos hombres llevaron a su amigo. Hay amigos que tienen una parálisis emocional, familiar, económica, espiritual o hasta física. El problema no es tener a ellos como amigos. El problema es que nos hagamos como ellos.
Dice un famoso dicho mexicano, ¿cierto? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Y es por eso que aquellos hay que llevarlos al encuentro con Jesús. A ellos hay que darles testimonio de quién es el que vive en nosotros. Necesitamos ser un verdadero ministerio de alabanza que se deje moldear, influenciar por el influjo del Espíritu Santo. Y que ese influjo del Espíritu de Dios, hermano, que sea aquello que tiene influencia en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra manera de vivir. Hablé de una palabra, influencer, y a mí me encanta esto. Hay una palabra de Dios, escucha esto. Lo hemos visto, Pablo, Silas, ellos sabemos todo el contexto, pero están en la cárcel, habían sido golpeados, y de repente empiezan a alabar a Dios, empiezan a bendecir a Dios. Yo me imagino que Pablo empezó a predicar, a hablar, a alabar a Dios en ese momento, que las puertas, hubo un terremoto y las puertas se abrieron de la cárcel. Dice que todos estaban ahí y cuando entra el carcelero, querido hermano, dice la palabra de Dios que tuvo miedo. Y estaba a punto de atentar con su vida. Y Pablo le dice, no hagas eso. Y ahí recibe algo poderoso ese hombre que le dice a Pablo, yo quiero de lo que tienen ustedes. Ahí Pablo se estaba convirtiendo en ese influencer de esos tiempos. Hoy tenemos tantos influencers que podemos ver cosas tremendas en las plataformas, pero hoy necesitamos ser ese influencer en Cristo, hermano, esa influencia que venga a transformar corazones. Y esto, hermano, se va a reflejar en tus asambleas de oración, en los momentos de servicio, porque vas a estar abierto a que empiece a sanar el Señor, a que el poder de Dios venga a liberar, a que el poder de Dios venga a sanar. ¿Estás convencido de que tu comunidad, hermano, es una bendición? ¿Estás convencido de que tu comunidad, de que tu servicio es estar realmente en la casa de Dios, que es un verdadero cenáculo de oración en donde las personas que asisten tienen una experiencia transformadora para sus vidas? Tenemos la certeza de que Dios se siente en casa cuando tenemos nuestras asambleas de oración. Te estoy quizás confrontando, hermano. Contéstate ahí en tu corazón. ¿Estás convencido de que en tu comunidad se crea una atmósfera de restauración cada vez que se tienen asambleas de oración? ¿Realmente son un ministerio de alabanza o los animadores de asamblea y los ministerios de música? ¿Realmente está sucediendo esto ahí? Porque si no, hermano, déjame decirte que Dios hoy está tocando el corazón, tu vida, para que seas ese siguiente influencer que lleve el poder de Dios, que lleve a aquellos hermanos a ser sanados, que en los momentos de asamblea sean asambleas de bendición. El paralítico cae al frente de Jesús. Así como tú hoy, querido hermano, así como todos aquellos que llegan a nuestras asambleas, a nuestras comunidades, necesitados de un poder sobrenatural en sus vidas que les transforme, que les dé una nueva oportunidad de renacer. Ese hombre paralítico, Jesús le dio una oportunidad de levantarse, de ser alguien diferente. Querido hermano, nuestro objetivo, nuestra bendición más grande es llevar a aquellos hermanos en las asambleas a que sean restaurados, a que sean sanados, a que no salgan igual como entraron y que cuando salgan gozosos dando testimonio del poder de Dios. La fe del ministerio de alabanza está expuesta en cada momento de oración y se necesita mostrar, hermanos, aquellos que flaquean en la fe, ya que Jesús mira la fe de sus amigos. El Señor ve la fe de papá que se arrodilla. Escucha esto, hermano. El Señor ve la fe de un papá que se arrodilla para orar por su familia, por su esposa, por sus hijos, para orar de ese problema que hay. Sabes, hermano,
Ah, Dios quiere estar en todas las áreas de tu vida. Dios ve la fe de esa mamá que ora por sus padres, la fe de esa mamá que ora por su esposo, por sus hijos, para ser guiados por el Espíritu de Dios. Ve la fe de sus hijos que oran por sus padres, las de sus jóvenes que oran, de los dirigentes que se arrodillan para orar por sus ovejas. Ve la fe de los hermanos que oran por sus dirigentes, hermano. Y yo aquí te quiero decir, querido hermano, que hay batallas que solamente se ganan de rodillas. Hace tiempo quiero compartirte un testimonio. Mi esposa y yo fuimos contagiados de COVID-19. ¿Sabes? Lo más difícil para nosotros fue llegar a nuestra casa y pedirle a un familiar que viniera y se llevara a nuestra hija Eva Luna, nuestra pequeña. Cuando llegamos a casa, Ceci, mi esposa, ya había dado positivo. Yo aún no daba positivo. Ella entró a nuestra habitación y se aisló. Y yo estaba con mi hija Eva y sabes, lo difícil de eso fue ver cuando vinieron por mi hija y mi hija Eva se subía a una camioneta para que se la llevaran a otra casa. Desprendernos de nuestra hija fue algo que realmente causó mucho conflicto en nuestro corazón. Mi esposa y yo, ella en una habitación, yo en otra, y hacíamos videollamadas, y ese día hicimos una videollamada y mi esposa me decía, Chuy, ¿y si ya no la volvemos a ver? Y fue algo tremendo, ¿verdad? Fue algo tremendo lo que vivimos ahí. Los que han pasado esto, quizás hay momentos que te pones más, te sientes peor, te sientes mal y no sabes qué va a suceder en la siguiente hora, no sabes qué va a pasar. Pero quiero decirte que mi casa, que es tu casa, querido hermano, que mi casa se convirtió en una cueva, que mi casa se convirtió en una nube gris. Mi casa era triste, era fría. Mientras mi esposa estaba en un cuarto aislada, yo estaba en otro cuarto y yo no podía abrazar a mi esposa. Yo no podía decirle, aquí estoy contigo. Y mi casa se convirtió en una oscuridad tremenda, tremenda. Y te puedo platicar todo el testimonio y te puedo decir cómo Dios fue bueno, pero quiero llegar este testimonio al punto que es, nos reuníamos con algunos hermanos y orábamos en las noches conectados, así como estamos ahorita tú y yo, rezábamos el rosario y de repente sin poder casi respirar, de repente con aquellos dolores, etcétera, etcétera, pero orábamos. Y sabes qué, querido hermano, nos volvimos un enamorado, mi esposa y yo, de María, porque todos los días rezábamos en esos momentos el rosario con una disposición de corazón. Y ahí está lo que quiero llegar. A pesar de que mi casa se convirtió en una cueva oscura, tristeza, lleno de angustia, de temor, de tristeza, cuando nosotros empezamos a orar, algo sucedió ahí. Todo empezó a calmarse, todo empezó a ser diferente. Empezamos a confiar en Dios. Y entonces empezamos a confiar en su palabra, en lo que Él nos había dicho, en lo que Él nos había prometido. Yo oraba, hermano, lloraba, yo le decía, veía las transmisiones de mis hermanos en la asamblea, yo le decía, Señor, ¿me vas a permitir volver a estar ahí? Me vas a permitir volver a cantarte, Dios, volver a tocar para ti. Y sabes, querido hermano, era una angustia, pero cada vez que orábamos, esas oraciones
de los hermanos que están ahí, de esos amigos que van y te llevan hacia Jesús, aún estando enfermos, esos amigos que se conectaban y te decían, estamos orando por ti, estamos llevándote a Jesús, ahorita que estás padeciendo, venimos a hablarte de Jesús. ¿Sabes qué sucedió ahí? Aumentaba la fe, crecía la fe. Y hoy vengo a hablarte de eso, querido hermano. Y vengo a hablarte que tú y yo, nuestro ministerio de música, de animación y todo, es llevar a los hermanos a que tengan un encuentro con Dios, a que sanen. Que tus palabras cuando salgan sean palabras de doble filo, que penetren hasta lo más profundo, hasta la frontera del alma y del espíritu, para que esos hermanos sean transformados, sean sanados. Yo tuve esa experiencia de hermanos que se conectaban y oraban por mi esposa y por mí. Oraban con nosotros, estaban con nosotros. Y sabes, hermano, cuando Jesús entró en esa situación, todo comenzó a ser diferente. Todo comenzó a ser una bendición. Hay batallas, querido hermano, que solo se ganan de rodillas. Se me está yendo el tiempo. Pero quiero decirte que a medida de que nos postramos delante de Él, que es bueno y rico en misericordia, nos da la capacidad de salir adelante. Cuando oramos tenemos la cobertura del que es torre fuerte, y esa torre todo lo rebota para el poder que emana de Él. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:19, el nombre de Yahvé es torre fuerte, a ella corre el justo y no es alcanzado. Y no es alcanzado. El justo no es alcanzado, querido hermano. Y sabes, quiero decirte que cuando Jesús llega a tu casa, todo se transforma. Y hablar de casa, quiero que se entienda tu casa, tu vida, tu casa en la asamblea, tu casa en el momento de ensayo, tu casa cuando estás en tu trabajo, tu casa cuando estás ahí con el necesitado, ahí donde tú tienes que levantar ese paralítico y llevarlo con Jesús. Cuando dejas que Jesús esté en casa, hermano, el poder de Dios se manifiesta. ¿Y sabes por qué? Llegaba Jesús, caminaba y de repente voltea y ve a un hombrecillo allá arriba y le dice, Zaqueo, baja, porque este día voy a quedarme en tu casa. Y entonces ese hombre se baja y ¿sabes qué hace? Empiezan a murmurar y empiezan a decir, ¿cómo que Jesús se va a quedar con ese? Bla, 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 bla. Y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo dice, voy a venderlo todo, voy a repartir a aquellos que necesitan, y si yo les he robado, si yo les he quitado, voy a darles hasta 4 veces más. Y Jesús dice, este día la salvación ha llegado a esta casa, querido hermano. Cuando tú muestras el rostro de Jesús, cuando tú llevas a las personas a Jesús, empieza una salvación que viene del poder de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Si tú estás aquí, es porque has sido llamado a ser ese hombre que lleva a Jesús a todos esos enfermos. Es necesario, hermano, que antes de que tengas en mente cantar la mejor alabanza, que eso es bueno, tienes que tener en mente, hermano, que hay un respaldo poderoso, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante su mano. Amén. Punto número 3. Voy terminando. Voy a la mitad, pero me voy rápido. Punto número 3. Jesús le dice a ese paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! A pesar de cualquier situación, querido hermano, mantén el ánimo, esfuérzate y sé valiente como Dios le dijo a Josué. Nosotros no vivimos, hermano, para estar enfocados en nuestros problemas. ¡Wow! ¡Wow! Nosotros, tú y yo, no vivimos para estar enfocados en nuestro problema, sino en aquel que tiene todo bajo sus pies, en aquel que somete todas las cosas bajo sus pies. ¿Te puedes imaginar aquel ejército enfrente a aquel gigante enorme, poderoso, y llega un mocosillo, un flaquillo ahí y dice, yo mero? David sabía que
Él no era el que se iba a enfrentar con aquel gigante, era el poder de Dios que estaba respaldándole a ese hombre. Era David que sabía que el poder de Dios estaba con él. Y sabes qué, hermano, yo no sé qué situación estés viviendo, pero cuando tú llegues a un lugar a donde vaya a haber una asamblea y agarres tu instrumento, agarres el micrófono para comenzar a proclamar la palabra, llega con la autoridad de Cristo, porque es Cristo el que hace la obra. Llega con la autoridad, no pongas tu naturaleza primero o antes que el poder de Dios. Si tú vas a ser un instrumento, tú llega confiado y Dios va a hacer, porque Él es el que hace, Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que derrama bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es el que hace la obra. Sabes, hermano, levántate en el nombre de Jesucristo y activa tu fe, porque la fe sin obras es estéril, está muerta, dice la palabra de Dios en Santiago. Necesitamos activar nuestra fe, es como ese switch que le aplastas y prende salud. Necesitamos estar activados, querido hermano. Estamos en un tiempo, venimos pasando un tiempo de pandemia donde muchos comenzaron a tener miedo, y entonces nos damos cuenta que empezamos a abrir puertas al miedo, pero yo quiero decirte que olvidamos el temor a Dios. Olvidamos, querido hermano, realmente que nos estamos apartando de Dios. Y aquí, hermano, déjame decirte algo que nos decía el padre Bernard. El padre Bernard nos decía algo así con mis palabras. Decía, si tu causa es, si tú vas a servir y pierdes la vida a causa de estar en un servicio, no has perdido nada, has donado tu vida para Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Estamos siendo capaces de entender y dar la vida por los amigos. Dice la palabra de Dios, Jesús dio la vida por sus amigos. Y a veces tenemos miedo, querido hermano, de levantar una asamblea, de creer que Dios tiene poder. A veces nos han dicho, hermano, puedes orar por esta persona que tiene cáncer, y lo primero que se te viene es, ¿y si me acerco no me contagio? ¿Qué pasa? Tú estás dudando ahí del poder de Dios, hermano. Cuando a ti te digan, vamos a orar por una persona, tú ve con la certeza de que Dios va a obrar, de que Dios va a sanar, de que Dios va a liberar, de que Dios va a restaurar esa familia, de que esas familias que está pasando por una situación económica, Dios puede darle bendición. Necesitamos abrirnos, hermano, necesitamos hacer que Jesús realmente esté en nuestra casa, de que donde quiera que tú y yo vayamos, sea Jesús el que obre, sea Jesús el que hable, sea Jesús el que toque, el que mueva tus manos para que aquel corazón sea transformado por Él. Punto número 4, mi hermano, y voy terminando. Levántate. 4. Levántate. Hay cosas que solo le toca a Dios. Hay otras que necesitan de nuestro actuar. El Catecismo de la Iglesia Católica, hermano, dice que la fe tiene que ver con la voluntad. Y hoy en este momento, yo no sé si alguien me puede acompañar, la música, Rubén, si está ahí tu teclado, mi padre. Vamos a comenzar en este momento a orar, hermano. Levántate en el nombre de Jesucristo y activa tu fe, porque la fe sin obras, hermano, es estéril y está muerta. Dediquemos este momento para orar con poder, escucha, para orar con poder, para ser levantados como ministerios de alabanza ungidos, ministerios de alabanza fuertes, inconmovibles, estar sobre la roca firme, para ser en nuestras diócesis, en nuestras comunidades, instrumentos poderosos del Señor. Cuando Jesús está en tu casa, la atmósfera se transforma. Comienza a cambiar todo. Tu rutina se corrompe. Tus estrategias se cortan.
cuando vas respaldado a una asamblea de oración, cuando estuviste de rodillas a los pies del Señor, cuando le pediste a Jesús que te mostrara lo que Él va a hacer el día de mañana en tu asamblea. Cuando Dios te mostró desde su corazón y te dijo, quiero sanar, quiero liberar. Cuando Dios te dijo, quiero que me alabes. Cuando Dios te dijo, quiero que adores. Y cuando tú llegas consciente y teniendo la certeza de que Dios te ha hablado en su palabra y tú llegas directo ahí a ese lugar, van a suceder cosas poderosas. Yo no sé si recuerden, aquel día se me está viniendo en este momento cuando estábamos en aquel lugar en Puebla, en el Acrópolis, aquel hermoso lugar, enorme, grandísimo. Yo recuerdo que en la asamblea del domingo estábamos ahí listos, preparados para comenzar la asamblea. Y entonces nos hablaron nuestros hermanos animadores y nos dijeron, el Señor pide un momento de poder, de guerra. El ministerio de música comenzó en esa línea. Sabíamos que Dios había revelado que quería algo así. Y yo no sé si recuerdan que ese momento creo que duró 2 horas y media, casi 3, no recuerdo. Que terminamos postrados ante el Señor, llorando, alabando al Señor, porque estábamos haciendo lo que Él había pedido. Querido hermano, es un tiempo de que te enfoques, que entendamos que Jesús está en casa, de que Jesús tiene poder, de que tú y yo estamos aquí por obra y misericordia de Él. Querido hermano, te voy a decir esto con el corazón, y discúlpame si están de repente corriendo lágrimas por mis mejillas. Pero sabes que cuando yo estaba incrustado aquí en mi casa sin poder salir, yo le decía al Señor, Señor, algún día todo esto se va a quitar. La bendición más grande es salir un día al médico y recibir esos resultados negativos y poder abrazar a mi esposa y poder decirle, en este mismo momento nos vamos por nuestra hija. Y cuando íbamos llegando a aquel lugar, que está a 2 horas de aquí, 1 hora y media de aquí, de mi casa, que es su casa, íbamos llegando y mi esposa me dijo, Chuy, no vayas a llorar porque a lo mejor Eva se asusta y yo le decía, no me puedes pedir eso, Ceci, voy a ver a mi hija, vamos a ver a nuestra hija. Y cuando íbamos llegando, 2 minutos antes, volteé y le dije, ¿recuerdas que me dijiste que tal vez ya no la volveríamos a ver? Y llorando nos dijimos, gracias Señor, porque estamos a 2 minutos de volver a ver a nuestra hija, nos diste esa bendición. Jesús llegó a nuestra casa, llegamos ahí, vimos a nuestra hija, la abrazamos con ese amor de padres. Con más ganas, Jesús quiere abrazar a todos aquellos que están tristes, enfermos, dolidos. Y ¿sabes qué? Tú y yo somos los encargados, hermano, de llevar a esos hermanos necesitados a Jesús. Cuando regresamos a la asamblea, querido hermano, yo quise agarrar la guitarra y agarrar un micrófono y quise cantar y no pude. Y yo no sé si alguien ha sentido esto, querer alabar al Señor y no puedes porque te cansas, porque no puedes hablar, porque no puedes respirar, porque tus pulmones no están igual. Y duré tiempo que no podía cantarle a Dios. Hasta que un día me escuché de mi hermano Eric Cuevas. Pasó, y yo sé que estás aquí, Eric. Tú escribiste un mensaje porque nos comunicábamos siempre.
en ese tiempo y tú dijiste, voy a entrarle, voy a que tope donde tenga que topar, voy a entrarle y a cantarle al Señor. Y eso me animó a escuchar de Eric. Y yo llegué a mi asamblea y yo le dije, Señor, si voy a perder mi voz, que sea alabándote y bendiciéndote. Y en ese momento agarré mi guitarra, comencé a cantar y esa voz comenzó a salir y yo le decía, Señor, hoy glorifícate con mi voz. Y gracias, porque hoy puedo cantarte, puedo adorarte. Querido hermano, no esperes a que algo suceda en tu vida. Si tú ahorita tienes una voz, utilízala para Él. Si tú tocas algún instrumento, toca para Él. Porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Porque cuando tú vayas y lleves esa bendición al hermano necesitado en tus asambleas, Dios va a hacer algo grande y poderoso. Y entonces veremos que habrá comunidades que se levanten, comunidades que se restauren, familias que se han dividido a causa de esta pandemia, que vuelvan a unirse. Es tiempo de que actives, querido hermano, ese switch y entonces dejes obrar a Dios. Es que no es por nosotros, no es por nuestra voz bonita, no es porque tocamos bien, es porque Él está ahí, es porque Él ha venido a transformar, a sanar, a liberar. El Espíritu de Dios está ahí para liberar a los cautivos, para vendar esos corazones heridos. Oh, vamos, hermano, levanta tus manos y dale gloria a Dios por este momento. Dale gloria a Dios porque Él está en tu casa. Dile, bienvenido seas a mi casa, bienvenido seas a mi familia, bienvenido seas a mi problema, porque hoy veré y seré testigo del poder que tú vas a comenzar a hacer, Señor. Nuestras asambleas serán diferentes, nuestra música será diferente. Veremos tu gloria descender, como te decía Moisés. Si tu gloria no está conmigo, yo no voy, Señor, yo no voy. Que siempre tu presencia esté en nuestras vidas, Dios. Que a cada momento, a cada servicio, podamos ser testigos de que tú estás respaldando nuestros labios, de que tú estás hablando a través de nosotros, de que habrá palabra viva, palabra que venga a transformar, palabra que venga a purificar, palabra que sane a aquel que no puede caminar, palabra aquel que ha escuchado tantas mentiras y ha llenado su mente de mentiras, de noticias oscuras. Pero tú vas a ir y vas a empezar a hablarle de palabra viva que va a transformar su mente, su corazón, sus sentimientos, y entonces serán restaurados. ¿Cuántos hoyos tenemos que hacer en los techos? ¿Cuántas camillas vamos a tomar a partir de hoy? ¿Cuántos momentos vamos a disfrutar en la presencia de Dios cuando dejemos que Jesús esté en nuestra casa? Bendito seas, Señor. Poderoso eres. Vamos, alabemos a Dios, cantémosle al Señor. Bendito sea. Alabado seas. Glorificado sea. El cielo baja a la tierra. Cuando entonamos tu nombre, digamos, no hay mayor poder, hermanos. Vamos todos. No hay mayor poder que nombrarte, Jesús. Jesús, del cielo baja a la tierra. Digamos, ahí en nuestra casa, el cielo baja a la tierra. Y eso sucederá cuando entonemos su nombre. Cuando entonamos tu nombre, no hay mayor poder, Señor, que el tuyo. No hay mayor poder, lo creemos, que nombrarte. Dilo fuerte, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Tienes poder, tienes poder. Tienes poder, Jesús, Jesús, Jesús. Tienes poder, Tienes poder, tienes
tienes poder. Dilo una vez más, Jesús, 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 tienes poder, tienes poder. Repítelo con todo tu corazón, Jesús, Jesús, tú tienes el poder, tienes poder. Pídele al Señor, querido hermano, pídele al Señor esa sabiduría. Pídele al Señor que venga a respaldarte con el poder del Espíritu Santo. Pídele al Señor hoy en esta noche una honestidad sobre tu corazón. Ser honesto con lo que cantamos, con lo que adoramos. Ser honesto, que nuestra alabanza salga desde lo profundo de nuestro ser. Hasta, si es necesario, hasta tu último aliento, hermano. Que Él sea el Rey de nuestra vida. Que cada palabra que tú digas sea sostenida por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Tú eres torre fuerte. Tú eres torre fuerte. Tú eres torre fuerte. Jesús, Jesús, tienes poder. Dilo, mi hermano, hermana. Tienes poder, que ese poder descienda en tu vida. Jesús, Jesús, tú tienes el poder, tienes poder. Aleluya. Vamos, alábale a Dios poderoso. Oh, yes. Dice la palabra de Dios que entró de nuevo a Cafarnaúm y al poco tiempo corrió la voz de que él estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, mientras él anunciaba la palabra de Dios. Que tu música, tu corazón, tu mente sea respaldada por la palabra de Dios. Y entonces, hermano, seremos testigos del poder de Dios en cada servicio que demos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Siento que ahorita hay unos animadores de asamblea que han dicho: Señor, yo te invito a mi casa. Amén. Antes que nada, yo siento mucho esto, que hay animadores que le han dicho: yo te invito a mi casa. Yo soy ese paralítico. Es el momento de decirle: Señor, ven con tu poder. Levántame, Señor, porque si no me levantas tú, Señor, en el momento que yo esté orando, dirigiendo, Señor, estaré débil en mi corazón. Por eso, dile al Señor, mi hermano, hermana, si tú eres esa persona que le has dicho: entra en mi casa, entra en mi hogar, Señor, manifiesta tu poder. Dile: Jesús, aquí estoy, aquí estoy. Yo sé que hay palabras, hermanos de la secretaría. Yo sé que el Señor les ha hablado para dar mensajes en este momento. Es un momento que el Señor quiere tomarnos a todos como nación, porque quiere manifestar ese poder, esa palabra, hacernos como ese trillo fuerte. Amén, amén. Como esa espada de doble filo. Vamos, 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 profetiza en el nombre del Señor. Cristian, Nicky, Eric, Paco, Yola, en el nombre del Señor. Yo te quiero invitar en esta noche a que le digas al Señor: te alabo. La alabanza es la llave para entrar a la casa del Señor.
Ese es un mensaje profético que el Señor quiere cumplir hoy en esta noche. Simplemente ahí en tu corazón, tu mano en tu corazón y dile en voz suave: Jesús, te alabo. Jesús, entra. No sé, me tuve que salir ahorita. Jesús, te alabo. Alábalo, adórale. Y deja que tan solo la presencia de Jesús transforma todo. Lo transforme todo. Alaba, Señor, alaba. Alabemos al Señor, vamos todos. Alaba al Señor digno de toda alabanza. Te alabo, dile. Te alabo, mi Señor digno de toda alabanza. Te exalto, dile. Te exalto, mi Señor digno de toda alabanza. Aleluya, sí. Alaba, alaba. Bendice su nombre. Podrás decir: no tengo fuerzas. Pues es cuando más hay que levantar los brazos al cielo y decirle: Señor, yo te alabo. Aunque débil soy o no me sienta fuerte, en este momento tu poder me puede levantar de esa parálisis espiritual. Levántame, Señor. Vamos, hagamos sacrificio de alabanza. Dile: levanto mis manos al cielo, hacia ti, Señor, hacia donde debe estar dirigida nuestras manos, nuestros brazos, nuestra mirada puesta en ti. Hebreos 12:1 dice: mantengan firme su mirada en el Señor, manténgala firme. Y levanto mis manos al cielo para rendirte mi corazón. Vamos, dile al Señor: y levanto mis manos al cielo para rendirte mi corazón. Alaba al Señor digno de toda alabanza. Démosle una orden a nuestra alma y que la alabe. Alaba al Señor digno de toda alabanza. Salmo 103 dice: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata tu vida. Él es el que ha levantado tu vida del pozo. Él es el que sana y cura cada herida de tu corazón. El Salmo 103 nos dice que nuestra alma debe alabar al Señor en todo tiempo. Alábale al Señor. Dile: te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Alabanza. Vamos, alabe al Señor, alabe. Alabanza. Te alabamos, te bendecimos. Bendito seas. Dice la palabra de Dios: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y tomando la camilla salió al instante a la vista de todos, de modo que quedaron asombrados
y alababan a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Jamás vimos cosa parecida. Es un tiempo de que el Señor te está levantando, está restaurando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro servicio, nuestro ministerio. Entonces veremos la gloria de Dios sobre nuestros servicios, nuestra asamblea. Y mucha gente dirá: son cosas asombrosas, porque nuestro Dios es asombroso. Nuestro Dios es poderoso. Dile gracias, Jesús, por estar en casa. Bendito seas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios, hermanos.